Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Realmente un gran honor y un placer compartir con Laura, Fernando y Rodolfo, gente de tanta idoneidad de esta mesa, en temas que son de nuestro uso, digamos, de nuestro uso cotidiano, de lo de todos los días, por lo cual es bastante difícil para un pediatra general como yo, como la mayoría de los que están acá, qué es lo que podemos charlar sobre este tema. Sin embargo, por ejemplo, esto que a mí me parece interesante, que es la alternancia de antipiréticos, considerar si es o no una alternativa, me parece que es un tema que sigue siendo muy polémico y que me parece que merece ser de alguna manera analizado. Tomamos un caso de esos que vemos todos los días en nuestra, digamos, función ambulatoria, en los consultorios, en los hospitales, de un lactante de 7 meses que consulta con un cuadro de fiebre de 39 grados, de ya 3 días de evolución, un examen de físico que es de los más habituales, chico eutrófico, buen estado general, normohidratado, tímpanos y fauces congestivas, bueno, por ahí pensamos que podría estar por hacer una sexta enfermedad, pero bueno, a las 24 horas de fiebre había consultado en la salita, le habían medicado con paracetamol a 10 miligramos kilodosis, 2 gotas kilodosis cada 6 horas, pero por la persistencia de la fiebre los padres vuelven a consultar y esta vez se nota que están muy angustiados. Frente a esto podemos pensar qué alternativa tomaríamos. Cambiar a ibuprofeno cada 6 horas, indicar alternar ibuprofeno con paracetamol cada 3 o 4 horas, indicar paracetamol e ibuprofeno juntos cada 6 a 8 horas, o seguir como estábamos, con paracetamol cada 6 horas. Para tratar de dar una respuesta a esto y concretar un poco con la evidencia actual para que nos ayude a tomar lo que sería la conducta más correcta, yo creo que no puedo evitar meterme un poco en el tema de lo que representa la fiebre, ¿sí? Lo que representa la fiebre para la familia, para el pediatra y para los organismos animales que en general acuden a ella en situaciones de infección. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fiebre para nosotros en nuestro trabajo cotidiano? Bueno, por sí, obviamente es una manifestación muy frecuente de enfermedad. Muchas veces es el primer o único signo que nos muestra que hay una enfermedad en curso. Muchas veces es el primer signo que nos muestra que esa enfermedad está mejorando y a veces es el único que nos muestra que esa enfermedad no terminó de resolverse, ¿sí? Por otro lado, a diferencia de otros signos o síntomas como el dolor, etcétera, la fiebre puede ser rápida y mente medida y también con mucha precisión, lo cual también nos da un aporte. Y por supuesto es motivo de preocupación para los pacientes y sobre todo en el caso de la pediatría para los padres, ¿no? Y esa preocupación a veces es exagerada. Barton Schmidt en el año 1980 publica este trabajo que yo creo que es muy importante, que lo titula Fobia a la fiebre, donde él describe ciertas características en las encuestas que le hacen a papás de chicos febriles. Y ahí describe que el 63% de los padres refieren gran preocupación por el daño que la fiebre puede producir a su niño, y un 18%, por ejemplo, pensaba en 1980 que el 18% podía, como decíamos, tener daño cerebral con temperaturas bajas de 37,8 a 38,9. Un 34%, esto subía al 34% si la temperatura iba de 38,9 a 40. Y un 16% pensaba que la temperatura iba a seguir subiendo hasta 43,3 o más. Esto de números tan impares, 43,3, etcétera, porque él lo hizo en Fahrenheit originalmente, ¿no? Uno piensa que esto ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero 20 años más tarde, 21 años más tarde, se publica en el Pediatrics una nueva visita a la fobia a la fiebre. Estas concepciones, digamos, no correctas sobre la fiebre han cambiado en estos últimos 20 años y la respuesta es que no demasiado. 47% consideraban la fiebre muy alta a los 38 grados 9, 7% seguían pensando que la fiebre podía subir a 43,4, 91% que la fiebre podía provocar algún daño y lo importante es que 21% pensaban que podía ocasionar daño cerebral y 14% la muerte del niño. 25% daban antipiréticos para temperaturas menores a 37,8 y esto, 85% despertaban al niño para darle antitérmicos, lo cual va, por supuesto, en contra de buscar el confort que nosotros queremos para nuestros pacientes cuando tienen fiebre, ¿no? Y esto es reciente, esto es del año pasado, que se preguntan en el Archives of Disease in Childhood si la fobia a la fiebre está llevando a un uso inadecuado de antipiréticos y vemos, por ejemplo, que casi un 50% de los padres encuestados piensan que temperaturas de 39, encima de 39,5 pueden tener consecuencias dañinas para sus hijos. ¿Y qué temen en este caso, en este trabajo reciente del año pasado? Bueno, 78% teme la deshidratación, 65% convulsiones y todavía
casi un 30%, piensa que la fiebre puede ocasionar en sus niños daño cerebral, coma o muerte. Y acá, este artículo del año 92 del Pediatrics también me parece muy interesante, porque acá toman la fobia a la fiebre y se preguntan cuál es la contribución que nosotros, los pediatras, hacemos sobre este problema. Y la conclusión es que de alguna manera, si bien los pediatras en general sabemos que la fiebre es de alguna manera algo que acompaña a la enfermedad, que probablemente que sabemos que en gran parte es un mecanismo de defensa, sin embargo, las indicaciones que damos muchas veces son contradictorias o paradojales. Empezamos a medicar a veces chicos con temperaturas por debajo de los 38 grados, independientemente de cuál sea su estado general, y también hacemos estrategias como, por ejemplo, alternar antipiréticos. Entonces, la pregunta para saber si este tipo de estrategias más agresivas tienen o no sentido, me parece que no podemos evitar plantearnos esto, si la fiebre es amiga o enemiga en el caso de una infección en un niño. Y esto no es una polémica nueva, obviamente que esto viene de hace mucho tiempo, desde que se empezaron a usar antipiréticos seguramente a fin del siglo XIX, coincidiendo con la industria que comienza a fabricar ese tipo de drogas. Pero acá es un trabajo interesante de un pediatra de la Universidad de Stanford que presenta en la Academia Americana de Pediatría en el año 58 y Pediatrics lo publica en el 59, que se llama Usos y abusos de la terapéutica antipirética, donde plantea todos los daños posibles conocidos en esa época y también se pregunta directamente si la antipiresis y la terapéutica antipirética estaría o no indicada. Me parece interesante ver un poco, digamos, como una vuelta filogenética, un poco un paseo filogenético en distintas especies y ver qué pasa cuando los distintos animalitos, del reino animal, hacen cuando de alguna manera ven en riesgo o siente su organismo que está en riesgo por una infección. Esto es interesante porque podemos empezar por los insectos, y este artículo se llama Fiebre en la colmena, fiebre en el panal de alguna manera, y muestra cómo cuando las larvas, que es el futuro de la colmena, son atacadas por este microorganismo, la Acosphaera apis, las obreras, que son la gran mayoría de los que forman la colmena, comienzan a levantar su temperatura corporal para elevar la temperatura dentro de la colmena y de esa manera logran que este germen, que evidentemente es termosensible, deje de matar a las larvas, que terminaría obviamente con el futuro de esta colmena. O sea que vemos que desde sistemas inmunológicos muy diferentes a los nuestros, ya la alza de temperatura tiene su importancia. Otros animales ectotérmicos que no pueden regular la temperatura, como los peces o los reptiles, hacen cosas parecidas. Ellas no pueden, como nosotros que somos homeotérmicos, controlar nuestra temperatura con mecanismos endógenos, pero pueden, por ejemplo, cuando están esta Dipsosaurus dorsalis, que es la iguana del desierto, se infecta con Aeromona hidrófila, busca piedras expuestas al sol donde aumenta su temperatura y de esa manera aumenta su supervivencia y acorta el periodo de su enfermedad. Estudios con cachorritos de perros infectados con herpes caninos muestran que si se les impide subir la temperatura, la mortalidad es impresionantemente más alta. Cualquiera de los artículos que yo tengo acá citados, si a alguno les interesa, porque algunos los vamos a pasar muy rápidos, están a disposición. Está mi mail en la presentación y cualquiera que sientan que les interesaría profundizar, yo con todo gusto se los envío, ¿no? En conejos adultos infectados con Pasteurella multocida, si se les inyecta salicilato de sodio, como se hizo en este estudio, que tiene muchos años, del año 80, la mortalidad es prácticamente total, contra entre 29 y un 30% de mortalidad en aquellos conejos que se les permite tener una respuesta febril normal. Y con ratitas que tienen peritonitis por Klebsiella pneumoniae, si nosotros les inducimos una fiebre artificial, su supervivencia sube de 0 al 50%. Por supuesto que el ser humano tiene un sistema inmune más complejo que la mayor parte de los organismos que describimos y por supuesto que tampoco se pueden hacer este tipo de experimentos, que uno también se cuestionaría ahora si se pueden hacer también en los animales, pero bueno, fueron hechos algunos hace ya bastante tiempo. Pero tenemos algunas evidencias de lo que puede producir la fiebre en los niños que son nuestros pacientes. Por ejemplo, este estudio de Lancet, ya de hace algunos años, muestra que en 50 chicos infectados con Plasmodium falciparum, se limpiaba el parásito 16 horas más tarde, cuando se le administraba quinina acompañada de paracetamol, que cuando se le daba la quinina solamente, ¿sí?
Este estudio muy conocido del Journal of Pediatrics del 89, 72 niños con varicela, una evolución de costras más lenta en el grupo que recibió paracetamol. 102 niños con gastroenteritis por salmonela, una correlación negativa entre la fiebre y la duración de la enfermedad. Este también es un estudio muy conocido, el de uso de antipiréticos en voluntarios infectados con rinovirus, en los cuales la respuesta de anticuerpos séricos se disminuye y se prolongan los síntomas en aquellos que han sido medicados. Por supuesto, muchas de estas cosas son subclínicas, pero si uno las busca, las encuentra. Esto también es interesante, todavía es polémico, este artículo del Lancet del 2009, donde se plantea, con cierta evidencia, que todavía está en discusión, pero que es muy interesante, de que el uso preventivo de paracetamol antes de la vacunación pueda interferir con la respuesta de anticuerpos. Creo que esto estamos usándolo menos desde el momento que hay vacunas acelulares que no son tan reactogénicas, aunque no sé si no volveremos a las celulares, ¿no? En cualquier momento. Pero bueno, esto es algo que se plantea y hay evidencia que muestra que esto es posible. Y esto también es interesante de los proceedings de la Royal Society del año pasado, o de hace un par de años, donde calculan con complejas técnicas matemáticas la enorme cantidad de casos extras de influenza que aparecerían frente a un brote, de acuerdo a un uso más agresivo de los antitérmicos, porque estos implican, por un lado, un mayor periodo de eliminación viral, y por otro lado, el paciente que se le baja la fiebre se siente mejor y vuelve antes al trabajo y tiene una interacción social cuando debería estar todavía aislado en su casa. Todos conocemos los efectos que provoca el alza de la temperatura a través, obviamente, de la cascada febril, ¿no? Así que muy rápidamente la proliferación de células T y B, mayor producción de interleuquina, sobre todo interleuquina 1, el aumento de la capacidad quimiotáctica y fagocítica, aumenta el efecto del interferón, disminuye los niveles de hierro y zinc, que son muy necesarios para el metabolismo bacteriano, y seguramente hay muchísimos más que acá no los ponemos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos de la fiebre? Podemos volver un poco a pensar lo que decían los papás en los estudios de fobia a la fiebre. Muerte, daño neurológico, un porcentaje importante pensaban en eso, pero no hay en la literatura médica evidencia de la mínima calidad que muestre que algún paciente previamente sano, ¿sí? Por el hecho de tener fiebre, va a tener un daño cerebral o puede morir, ¿sí? Esto, obviamente, al margen de la causa, si la fiebre, la causa es una meningitis que no se controla bien, es otro tema, pero por la fiebre en sí, esto no sucede, a diferencia, obviamente, del golpe de calor, de la hipertermia, donde, por supuesto, los mecanismos de homeostasis están superados y sí puede seguir subiendo la temperatura a niveles incompatibles con la vida, y sabemos que hay mucha gente que muere en brotes de calor, sobre todo ancianos, pero también niños pequeños o chicos que se dejan adentro del auto en la playa del shopping o en casillas con techo de zinc. Esas cosas, por supuesto, pueden suceder, pero no por la fiebre. Y lo mismo vale para el daño neurológico. El aumento del catabolismo es una de las razones para tratar con antitérmicos. Esto, por supuesto, en un chico sano no tendría ningún sentido, pero en chicos quizás con cardiopatías, al borde de la insuficiencia cardíaca, podría ser un tema. No hay ningún trabajo que muestre que esto mejore por la administración de antitérmicos. La desnutrición aguda en chicos enfermos con fiebre, eso se produce rápidamente, mínima generalmente, pero hacen un catch-up rápido a las semanas siguientes, o sea que eso no sería algo que nos preocupara demasiado. La deshidratación por la transpiración que implica bajar la temperatura y la falta de tomar líquidos por el estado general muchas veces comprometido, es un riesgo que lo podemos manejar no con antitérmicos, sino cuidando el aporte de líquidos. Entonces nos queda convulsiones y el malestar general, que son dos cosas importantes. Ahora ya sabemos, y la pregunta esta está muy respondida, si podemos evitar una recurrencia de una convulsión febril a través del tratamiento antitérmico. También nos podemos preguntar si debemos hacerlo. Y la verdad que la conclusión es que no hay evidencia de que los antitérmicos reduzcan el riesgo de recurrencia de convulsión febril en niños predispuestos. Por supuesto, una primera convulsión sería imposible, pero uno sabiendo que un chico está predispuesto, podría, y se han hecho trabajos que los vamos a ver acá, pero simplemente para mirar un poco que hay una serie de ensayos a doble ciego, aleatorizados con placebo, algunos, todos de calidad, digamos, buena y media, y todos ellos coinciden en que no hay ninguna posibilidad de evitar convulsiones por la administración de antitérmicos, ¿sí? Que si las queremos evitar tendremos que ir a medicación anticonvulsiva, que desde ya está sumamente cuestionada, porque ¿por qué vamos a evitar algo que no deja ningún tipo de secuela más que el susto de los papás, que lo podemos manejar con guía anticipatoria y respondiendo a su ansiedad en la consulta, ¿no? Entonces, bueno,
¿Qué tenemos para tratar la fiebre? Bueno, la aspirina históricamente, que la usamos muchísimo los que tenemos muchos años en esto, quedó de lado obviamente de la década, principios de los 80, por el tema de la vinculación con Reyé. Paracetamol, ibuprofeno, dipirona, otros AINES, en general nosotros no los usamos, en otros países de la región se usan otros. La alternancia de antipiréticos, la combinación de antipiréticos, y hay muchos trabajos que sugieren la dosis elevada de paracetamol inicial. Antes de meternos a analizar el tema de la alternancia, creo que vale la pena también 2 o 3 palabras sobre las acciones colaterales. Bueno, nada, antes de ir específicamente al tema de la alternancia, 2 palabras sobre las acciones colaterales que todos conocemos de los antitérmicos que usamos habitualmente, y este es uno de los tantos trabajos que hablan del uso de los antiinflamatorios no esteroideos y la posibilidad de desencadenar insuficiencia renal aguda, sobre todo en chicos que están depresionados de líquido, como suelen ser muchos de los chicos febriles, considerando la acción vasoconstrictora que estas drogas tienen por su inhibición prostaglandínica a nivel renal. Lo mismo también que el ibuprofeno es, a diferencia por el paracetamol, una droga que con bastante frecuencia, si bien es más efectiva en algunos aspectos, en chicos con antecedentes alérgicos puede desencadenar anafilaxia. Este es el caso de un chico que venía con urticaria recurrente, hizo una anafilaxia severa, pero el ibuprofeno con relativa frecuencia también provoca angioedema y distintas reacciones mediadas por IgE que tenemos que considerarla en los antecedentes como posibilidades. Y yendo a la droga más segura que utilizamos, que es el paracetamol, está también la paradoja que a dosis habituales es muy segura, pero si estas dosis se elevan y depende de la predisposición, el estado nutricional, las características clínicas del chico, pueden llegar a provocar daño hepático irreversible, no solamente por intento de suicidio, como fue que esto se conoció durante muchos años, sino con intento terapéutico. Y este es un estudio de Nueva Zelanda y Australia, lugares con muy buena salud pública y control de calidad, donde presentan una cantidad importante de chicos con insuficiencia hepática por administración de paracetamol con intención terapéutica, no por intento suicida, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a la alternancia de antitérmicos. Este es un trabajo de hace unos años del Clinical Pediatrics, donde bueno, lo plantean de esta manera: alternar antipiréticos, una práctica sin fundamento que es pasada a los padres por los pediatras, así que acá nos hacen cargo de esta costumbre, ¿sí? Muestra que en el año 2001 el 52% de los padres referían alternar antipiréticos frente a los cuadros de fiebre de sus hijos, ¿sí? Esto subía al 67% en el 2007 y seguramente si tuviéramos los datos actuales, que no los tengo, sería seguramente igual o superior a esta cifra. El 81% de los pacientes decían que lo hacían por indicación médica y, lo que es muy interesante, en el 50% de los casos las dosis que daban no eran las adecuadas. Si uno va a hacer una búsqueda en PubMed desde el año 1970 hasta fin del siglo XX, no va a encontrar ningún artículo que muestre superioridad en la respuesta antifebril en una terapéutica habitual con una sola droga o con aquellos trabajos donde se alternaban. Sin embargo, a partir del año 2000 aparecieron muchos trabajos, algunos de los cuales muestran ciertas ventajas. De todos estos trabajos, muchos son de muy mala calidad, pero hay 6 que con una N de 915 pacientes que han sido tomados con algunas pequeñas diferencias por 2 trabajos publicados. Este es del 2011, publicado en el Archives of Disease in Childhood. Es una revisión sistemática de estudios que comparan el tratamiento de paracetamol combinado o alternado con ibuprofeno con cada una de las drogas sola, y este es una revisión de la colaboración Cochrane del año pasado, donde también hace esta misma comparación, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto, pero vemos en estos trabajos, primero, que son bastante heterogéneos en la manera en que fueron tomada la temperatura. Por ejemplo, vemos que algunos lo tomaron axilar, otros timpánico, otros rectal, otros, digamos, oral y rectal si eran menores de 2 años, otros tomaron temperatura de la arteria temporal, ¿sí? Lo que vemos también es que el tiempo de seguimiento de los pacientes fue en general muy corto, lo máximo fue de 10 días, pero algunos fueron de pocas horas, ¿sí? Y lo que hicieron, bueno, fue comparar a veces dosis relativamente diferentes de paracetamol y ibuprofeno alternados con cada una de estas drogas por separado, ¿sí? Bueno, y en las conclusiones,
Lo que se ve lo vamos a ver mejor en una diapositiva siguiente, pero me parece que es interesante, por un lado, que no hubo, en general, no hubo efectos colaterales muy significativos. En algún trabajo hubo un leve aumento de transaminasas, pero lo que es más importante es esto, que si buscan lo que vemos que es la única razón por la cual deberíamos tratar la fiebre, que es buscar el confort del chico para que él se sienta mejor y también para que nosotros podamos evaluarlo. Un chico con 40 grados obviamente no es fácil distinguir si tiene una infección banal o algo más serio, pero esto que es el bienestar, el confort del chico, prácticamente no fue evaluado. De muchos de los trabajos no hay datos, y en los que hay datos sobre esto o no muestran diferencia o no son conclusivos. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de alternar antipiréticos? Bueno, una mayor disminución de la temperatura a las 6 horas, esto alterna más o menos alrededor de medio grado, una disminución inicial de la temperatura más rápida y que calma la ansiedad de los padres. Calma entre comillas, porque por un lado sí calma en el momento, pero por otro lado este tipo de tratamiento más activo, más agresivo, nos está diciendo de que esto es un síntoma que no lo podemos dejar que persista y que debemos seguir tratándolo, no esperar las 6 o las 8 horas, sino tratarlo cada 3 horas, ¿sí? ¿Y las desventajas cuáles serían? Bueno, la toxicidad renal por el efecto sumativo. Todas las drogas que usamos son AINES, algunos básicos como el paracetamol, otros ácidos y más sistémicos como el ibuprofeno, pero todos tienen acción vasoconstrictora a nivel renal, por ejemplo. También el paracetamol se puede acumular en médula y tener una toxicidad ahí específica, y esta acción puede ser sumativa y sinergística, ¿sí? El ibuprofeno además inhibe la producción de glutatión, que todos sabemos que es la sustancia con la cual se conjuga el paracetamol para ser eliminado en forma inocua y no en forma de metabolito hepatotóxico. Esto aumenta la posibilidad de sobredosis, porque esto puede llevar a la confusión de una mamá con el chico enfermo, con muchas otras cosas, que no se dé cuenta y repita varias veces la misma droga en vez de alternar, o que utilice otra droga con otro nombre sin saber que ahí también hay, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno. Digamos, desde ya complejiza lo que es el tratamiento, digamos, antitérmico en forma que a mí me parece innecesaria, ¿sí? Y esto a la larga, como decíamos, tiene un efecto sobre la preocupación de los padres porque hace que estén muy pendientes de este síntoma, que por lo tanto debe ser algo que hay que cuidar. Y lo más importante de todo, que la meta es la mejora de la sensación de bienestar del chico durante el episodio febril, que realmente es algo importante y que merece ser tratado. Todos hemos tenido fiebre y sabemos que es muy feo cómo uno se siente, y entonces esto es válido, pero para eso en general no necesitamos ir a métodos más sofisticados, complejos y con posible confusión, como la alternancia, por lo menos eso es lo que pienso yo. Y bueno, estas revisiones sistemáticas de estudios aleatorizados y controlados, comparando la alternancia de paracetamol y ibuprofeno a cada droga sola, demostró solo un beneficio marginal, ¿sí?, de las combinaciones comparadas con las drogas individuales, lo que al lado del riesgo de sobredosis y el fomento del miedo a la fiebre la hace poco recomendable. Y si vamos a algunas instituciones muy respetables que nosotros tomamos en cuenta, como el Instituto de Excelencia Clínica de Gran Bretaña, ellos recomiendan, por supuesto, no combinar paracetamol y ibuprofeno juntos, y si consideran alternar, lo sugieren hacerlo bajo una estricta supervisión médica, ¿sí? La Academia Americana de Pediatría aclara que el uso combinado de paracetamol y ibuprofeno puede aumentar la posibilidad de error en la dosificación y contribuir a la fobia a la fiebre, y no la recomienda. ¿Sí? Dice que hay datos inconclusivos, digamos que no son concluyentes respecto al tema del bienestar. Y la Sociedad Canadiense de Pediatría directamente es más taxativa y dice no alterne paracetamol con ibuprofeno, ya que puede poner a su niño en riesgo de falla hepática. Y uno también podría decir renal, ¿no? Y nada, y terminando, una persona admirable en la historia de la medicina como Thomas Sydenham, el Hipócrates inglés, ¿no?, quien él decía que observaba qué método podía elegir la naturaleza con la intención de dominar el síntoma siguiendo sus huellas, que parece interesante. Y él decía que la fiebre es una máquina poderosa que la naturaleza trae al mundo para combatir la enfermedad. Y creo que eso es algo que nosotros debemos tomar y que nos tiene que infundir hacia ese síntoma respeto para tratarla, digamos, en su justo medio. Y yo creo que, bueno, estará abierta luego la discusión, pero que creo que probablemente complejizar el tratamiento no es necesario, no está dentro de lo que sería el justo medio del tratamiento de la fiebre. Bueno, muchas gracias.